yo creo que es un modo de pensar o un modo de preguntarte cosas permanentemente o un modo de ver las cosas. En realidad es una manera de relacionarte con el mundo. Ese arquitecto que tiene rayos X en los ojos y que está pensando no en lo que ve, sino en lo que hay detrás de lo que ve. Quiero creer que eso es la arquitectura, ¿no? Un estado de ánimo, una forma de mirar o de entender el mundo y por lo tanto de vivir, ¿no? Es la que te lleva a desarrollar trabajos en distintas disciplinas, pero en torno a esas mismas preguntas, ¿no? La construcción creo que no es el único terreno en el que se desenvuelve la arquitectura. La arquitectura se puede desenvolver en el mundo audiovisual, en la literatura, en la música. Tenemos ejemplos de cómo un pensamiento arquitectónico ha discurrido por todas esas disciplinas. Yo no me dedico al cine, ni me dedico a dibujar, ni me dedico a escribir, sino que me dedico a explicar o tratar de explicar esas cosas que me hacen pensar, ¿no? Que están relacionadas con la arquitectura, pero que no necesariamente son construcción. Por otro lado, tengo un estudio de arquitectura, que a lo mejor esa es la manera más tradicional de entender la arquitectura, pero en esos momentos de escasez o de ansiedad que tenemos los arquitectos, otras disciplinas nos ayudan a liberarnos, ¿no? Recuerdo que tenía un profesor que decía algo así como: si la arquitectura es diseñar, construir geometría, esos tres conceptos serían al cine guión, rodaje, montaje. En el fondo, esos tres conceptos hablan de las mismas cosas. No nos podemos olvidar que el cine habla del individuo y del tiempo, y la arquitectura habla del individuo y del tiempo. De hecho, el cine analógico, el cine que a mí me interesa, el cine de celuloide, está muy relacionada con el ser humano, igual que las unidades de medida que se han manejado en el mundo de la arquitectura. Pues la película también. Mis grandes maestros, que son, digamos, aquellos que poblaban esta escuela en los años 80, 90, lo tenían muy claro y de una forma muy sencilla te hablaban de qué era la arquitectura y de cuáles eran sus objetivos, y decían que el objetivo de la arquitectura, el último objetivo de la arquitectura, era el individuo. Yo las películas que preparo pues son, o que tengo en la cabeza o que me interesa desarrollar, hablan sobre cómo viven las personas. Y es exactamente lo mismo que me preocupa en los edificios. Aunque el camino de llegar a ellos sea distinto. Si te preocupa la sinceridad de los elementos que utilizas, la sinceridad constructiva en la arquitectura, encuentras la manera de hacerlo en el cine, la crudeza, ¿no?, de los elementos que aparecen en el cine. Y si estás abierto a la incorporación de errores en la arquitectura, el cine te lo permite también. O sea que al final son la misma disciplina, ¿no? La manera de pensar el cine, que a mí me interesa mucho, que es aquella que, digamos, que rueda en contra del guión, ¿no?, y monta en contra del rodaje. Estás rompiendo siempre las barreras de lo que has planteado en el siguiente paso. Esto, en el mundo de la arquitectura, pues se puede entender como la elasticidad durante el proceso de obra, ¿no? La capacidad de asumir pues accidentes, errores en el proceso de construcción y de aprovecharlos a tu favor, ¿no? Pero no como un objetivo, sino como una actitud. Estás abierto a que eso pueda suceder, pero sobre todo estás abierto a cambiar de rumbo y a solucionar el problema sobre la marcha, y que eso no se convierta en un problema definitivo. Entonces eso también sucede en el cine, la improvisación. Bueno, hay un maestro de nuestra, o de mi generación, quiero decir, que está ganando todos los festivales, que es Albert Serra, que basa su cine fundamentalmente en la improvisación, utilizar muchísimas cámaras, casi libertad absoluta a los actores para que puedan desenvolverse de manera natural. La labor del cineasta consiste en después seleccionar aquellos planos que mejor funcionan, ¿no?, para la historia que quiere contar. Y todo eso es pura improvisación. El tema es tener el criterio suficiente como para elegir los elementos que finalmente funcionan, ¿no?, en el conglomerado.
Eso pasa también en la arquitectura, el estar abierto a todo lo que sucede, pero saber elegir lo más adecuado en cada momento, ¿no? En el fondo es otra manera de diseñar. Nuestro trabajo no es producir, nuestro trabajo es seleccionar. Es casi una labor de collage, ¿no? De todo aquello que se ha producido de forma fortuita, ¿no? Frente a, por ejemplo, Stanley Kubrick, ¿no? Que era una manera de rodar completamente distinta. Stanley Kubrick lo que hacía era planificar milimétricamente todos los planos de sus películas, seguir fielmente el guión y rodar tropecientos planos para después quedarse con el perfecto, ¿no? Con el mejor. Pero no se salía del guión. ¿Qué diferencia existe entre eso y rodar 2000 planos distintos para quedarse con uno? En el fondo, el mismo criterio o esfuerzo intelectual que le lleva a Kubrick a decidir de entre los 200 planos iguales cuál es el mejor, es el que le lleva a Serra a elegir de entre los 2000 planos distintos cuál es el mejor. Antonio Pérez, ¿no? Ese escultor de Cuenca, decía que se encontraba piezas de escultores permanentemente, ¿no? en la naturaleza, formando parte de algún mueble o de alguna pieza industrial. Se había encontrado todos esos objetos en el suelo que le recordaban a Saura, a Millares, a Manolo Valdés, pero que nunca se había encontrado un Velázquez por ahí tirado, ¿no? Pero me interesa moverme más en el mundo de la observación y de la crítica sobre lo que se observa y de la selección de eso que estás observando, más que producir como un artista. Sí. Por ejemplo, me he centrado mucho en la arquitectura de Madrid, en la arquitectura que nace de esta misma escuela. La tesis doctoral habla de eso, habla de todos esos arquitectos que salieron de la escuela y de cómo transmitieron su pensamiento de una generación a otra, ¿no? Y ha llegado en parte hasta ahora, hasta nosotros, ¿no? Yo he escuchado por boca de algunos profesores enseñanzas de maestros anteriores, ¿no? Es más la escuela, la maestra, que los arquitectos particulares. Corrales y Mollezún, Cabrero, Miguel Fisac, Carvajal, el propio Ideas, que está aquí al lado, ¿no? Aunque producían arquitecturas distintas, mantenían un discurso común, un discurso que hablaba sobre cuestiones que a mí me interesan. Hablaban sobre la contención, sobre la oportunidad, sobre el orden, sobre el compromiso, conceptos que ahora se han ido diluyendo en la Escuela de Madrid, pero que formaban parte del ADN. Has mencionado antes de tu manera de, por ejemplo, de hacer cine más cine analógico, de herramientas más analógicas y demás. Claro, pero luego también viviendo en un mundo más digital ahora, ¿cómo relacionas tú esos dos conceptos que parecen ser tan contradictorios? Sí. Tradición y contradicción, como dos conceptos sobre los que uno se maneja, ¿no? Contradicción es, en el fondo, la estrategia de poner en crisis todo eso que se ha convertido en tradición. Es decir, de matar al padre, que diría Freud, de cuestionar todo aquello que no se cuestiona porque ya se da por válido. Avanzar retrocediendo, ¿no? Como los remeros, mirando hacia el pasado, pero avanzar. Y en ese avanzar, desde luego, está el asumir las nuevas tecnologías, las redes sociales, etc. Y el tratar de comprender cuál es su valor, cuál es su aporte y cómo trabajar con ellas. En el fondo es mirar desde otro lugar distinto. O sea, cuando la herramienta que sea, bien sea analógica o digital, la utilizas tratando de mirar desde un ángulo distinto, te ofrecerá respuestas distintas. Y esas respuestas distintas son las que me interesan. O sea, cuando uno hace una obra de arquitectura, diseña una obra de arquitectura en base a preceptos o conceptos o ideas conocidas o que él ya conoce, no aprende nada. A mí esa arquitectura no me interesa. Me interesa en la que me desenvuelvo en mundos que desconozco. Porque son a través de los únicos que voy a aprender algo, tanto en el cine como en la arquitectura. ¿Tú, por ejemplo, cómo empezaste en el mundo de...? Por curiosidad hacia otros mundos creativos, hacia otras disciplinas, por intentar
hacer más elásticos los conceptos. Es decir, ver hasta dónde son capaces de llegar las ideas que manejas, si son propias del mundo de la arquitectura o pueden ser, digamos, apropiadas para otras disciplinas. Es un laboratorio para testear esos pensamientos, ¿no? Que si te lanzas a una nueva disciplina, hazlo con todas las consecuencias, no como el que hace un puzzle. Para mí la docencia es un acto de generosidad mutua del alumno hacia el profesor que trabaja y lo pone encima de la mesa para compartirlo, ¿no? Y del profesor que está deseando poner encima de la mesa de clase lo que ha aprendido fuera, no lo que ha aprendido dentro. Si estamos hablando de las mismas cosas, si nos hacemos las mismas preguntas en el cine, en la arquitectura, en la escultura, en el dibujo, en la música o en la literatura, esas respuestas que van apareciendo, ¿no? O esos descubrimientos se ponen encima de la mesa y se convierten en materia docente, por decirlo de alguna manera. Al menos yo disfruto compartiendo mis experiencias y mis descubrimientos y mis fracasos, ¿no? Yo creo que la docencia es una manera de transmitir experiencia. Ahora le corresponde al alumno decidir si lo que el profesor le cuenta es interesante o no.